otro costado. Sí, Pero no, terrible. ya pensamos de todo, ya pensamos de todo. Acá sí se Muy iba buenas todo, te iba a tardes, llamar. muy buenas noches para todos. Hoy estamos en nuestra reunión, en nuestro cierre de pasos de pareja. Gracias a la profesora Rosa Delgado, a Pablo Delgado y a Dayana Velázquez. Muchísimas gracias por decir sí a este proyecto Neike Paraguay, Danza de la Botella. Agradecemos muchísimo la predisposición de todos los bailarines del mundo, botelleras por el mundo realmente, y a las parejas que hoy están presentes impecablemente vestidos para nuestra fiesta a lo Isma, como hacer un yeroque a lo Isma. Así que vamos a poner en práctica todo lo que la profe Rosa Delgado y compañía, porque Luna también está, Pablito también está, Dayana también, nos estuvieron enseñando en esta semana. Así que muchísimas gracias, Rosa. Te paso el micrófono y empezamos nuestra hermosa jornada. Muchísimas gracias, Fernanda, que está en la transmisión. Buenas tardes, noches, buenas madrugadas, buenos días para todos, ¿verdad? Porque están amigas de todos los rincones del mundo. Un placer, en verdad, el haber podido compartir con ustedes un poquito de nuestros conocimientos. Felices de que sea de provecho para todos los que nos ven por la transmisión en el Zoom y también por el Facebook de Neque Paraguay Danza de la Botella. Realmente honrados que nos hayan dado la oportunidad. Bueno, nuestra última jornada aquí todos vestidos de gala con nuestros mejores atuendos. Vamos a hacer un repaso chiquitito, ¿sí? De nuestros manejos de falda, nuestros zapateos, de los pequeños toreos y enlaces que realizamos en estos días, luego para empezar a bailar todos al son del arpa, ¿sí? ¿Les parece bien? Nos colocamos. Prendan sus cámaras todos, por favor. Así podemos verlos a todos. Desde la marcación del acento del pulso pasamos por todo eso, ¿sí? Lunita, pasamos hacia atrás. Pasen un poco más adelante ustedes de ellos, ¿sí? Ahí. Un chiquitito más atrás. Chiquitito más atrás, Lunita. Ahí. Sonrisas. Piso, pie derecho. Avanzo. Retrocedo. Piso, pie izquierdo. Avanzo. Dos, lado derecho. Lado izquierdo. Derecho, izquierdo. 1, 1. Paso básico. Sonrisa. Avanzo. Retrocedemos.
Escúchese. Izquierdo. 4, 4. Derecha. Izquierda. Derecha. Diagonal. Retrocedo. Estiro. Manejo la falda número 1. Retrocedo. Número 2. Iguales. Retrocedemos. 3. Sonrisa. Número 4. Bien marcado el paso básico. Estilos de polka. Popo. Totalmente arrastrados nuestros piecitos. Retrocedemos. Yekutu. Balseado. Junto bien y completo mi paso.
Ahora le invitamos a nuestras parejas para hacer el repaso de... No sé si hacemos todos juntos primero, antes de hacer los enlaces editorios, avances con arrodillado, ¿sí? Una sola vez, o sea, hacemos una vez para que puedan ver bien y que ellos repitan 2 veces, ¿está bien? ¿Sí? Arrodillado, llegan al frente, media vuelta y retroceden, ¿sí? Vamos a hacer arrodillado simple, ¿sí? El que es abajo, subo pose, abajo, subo, ¿sí? Y después vamos a hacer seguiditos y luego vamos a hacer los arrodillados, ¿sí? Y después vamos a hacer los, y después vamos a hacer los zapateos sueltos primero y luego vamos a realizarlos en pareja. Si puedes ir a hacer los arrodillados, mi amor. Ella también quiere bailar. El que uno es sí con brazos, ¿sí? Vamos a hacer con brazos nosotros. No se apuren, ¿sí? Por más que parezca rápida, la música se puede marcar súper bien. Sin apurarnos. Y un, y un, y. Media vuelta y nos vamos hacia nuestro lugar. Y un. Seguí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrocedo. Espaldas, recuerden las espaldas. Sí. Acuclillado, varón. Damas con falda, ¿sí? Y. Solo caballero, abajo, 1, 2 arriba. Y. Avanzando de perfilcito, ¿sí? Como para persecución a... Y. Sí, unas pequeñas variaciones que también podemos ir utilizando en nuestros tutoriales y enlaces. Vamos a realizar zapateo primero. Sí, vamos a seguir teniéndole al profe Pablo ahí en medio. Sí, podés hacer, pero alzás tu falda, alzan chiquitito tu falda. Igual van a realizar las damas porque después en el momento de enseñar a todas nos toca mostrarle a nuestras parejas. Número 1.
¿Qué nos falta? Bueno, hacemos el repique. Vamos a hacer 4 veces por lo menos, ¿sí? Qué genial. Bueno, vamos a hacer nuestro repaso por los enlazados, ¿sí? ¿Está? Enlazados y teoría. Sí, por favor. Enlazado simple. Nos desplazamos. Giro a la dama. Toreo simple. Enlazado. Naranja llepo. Toreo arrodillado. Enlazado chipacu.
enseñenos, Mira, y a mí. Paga un ratito tu cámara. Paga un rato tu cámara. Bueno, Ana Lucy, vamos a invitarles a todos a que puedan colocarse bien en pareja. A la profe Fernanda que pueda ir haciendo rotar sus cámaras para que les puedan enfocar a todas las que están bailando. Me das el ok de que está todo bien y así para poder. Sí, todo bien, todo bien. Saludar a algunas personas que están por primera vez viendo nuestras transmisiones. Nos escriben desde Panamá, un secretario del Parlamento de la Nación de Panamá está observándonos atentamente, envía los saludos cordiales, me informa que es bella nuestra danza, está aprendiendo y nos encanta que Neike sea una muestra de lo que es nuestra paraguayidad para el mundo realmente, porque empezamos con la danza a la botella y ahora estamos dando ya todos los elementos necesarios para hacer nuestra hermosa danza. Y hoy que estamos de fiesta en el cierre de este encuentro de pasos de la polca paraguaya, y vamos a hacer nuestra fiesta a lo más ahí cuando la profe Rosa, que es la coordinadora de esta semana, lo indique. Agradecemos siempre la predisposición de todas las bailarinas y más de las profesoras que realmente preparan con mucho amor este trabajo. Y lo más importante, que llega a muchas partes y sin costo alguno, que siempre recalcamos eso, porque se puede hacer gracias a la voluntad de las compañeras de trabajo de Neike Paraguay Danza de las Botellas. Toda tuya, Rosa. ¿Estamos listos? Sí. Iniciamos con la cámara de Pablo y de Jenny y vamos rotando, ¿sí? Estamos. Vamos a tener unos 10 minutitos. Mira, Ani, mira. Hola Lito Delgado, un gran arpista, padre de Rosa y Pablo, abuelo, ahí mira un poco. Muchísimas gracias Lito por estar hoy aquí recordando viejos tiempos, ¿verdad? Ahí no. Bueno, iniciamos. Todo con música en vivo, chicos, así que qué bien por nosotros. Mira un poco. Muchísimas gracias.
¿Qué pasó ahí? Dalila, por favor, si dejas de compartir la pantalla, por fin. Dalila, dale a tu... No, no sé quién fue. Dalila, tu pantalla. Dalila Correa.
emocionante realmente, qué emocionante, espectacular desde acá, Ñanemo Pirimba y Telito, qué honor saludarnos un poquito, por favor. Ven. Te copio. Todavía Hagan no tu se... pata. Foto de pandemia, J vaina. Era que Lito, ponete que para la foto oficial. Ahí ya van, ahí ya van. Ahí ya van para la foto Y oficial. por favor, yo me siento tipo Roxy Álvarez ya acá con el tema de la foto. Pues Porfa, Roxy es la que sacanos suele muchas ser la fotos. fotógrafa oficial. Porque esto Bueno, queda para la historia. Ahí está. gracias Acá por yo la estoy sacando. oportunidad a todo el equipo. Un honor Uno, para la familia. 2, Ahí está. 3. Sonrían. Ahí ya está, gracias. Qué lindo todo. Vámonos un poco a sacarnos todos también en grupo. Yo estoy sacando acá también un poquito. Espectacular. Gracias, Lito, realmente por hacernos sentir una fiesta popular. Y esto llegó a cada familia paraguaya. Qué espectacular el grupo ahí en Guairá. Qué espectacular todo realmente en cada hogar. Bailaban con una emoción, daba gustísimo. En todas partes del mundo sonó la polca paraguaya, el compás del arpa, y eso realmente motiva, motiva. Uno olvida por unos segundos, digamos, esta pandemia y nos estrechamos, nos enlazamos, uniendo todas nuestras fronteras a través de la música paraguaya. Gracias por hacernos vivir este momento realmente mágico. No sé cómo se hace, pero te da una piel de gallina, un pine impresionante realmente este momento. Mi tiempo, Angie sigue bailando ahí feliz, feliz de la vida. Ella sigue con No entiendo la cómo se... polca paraguaya. Qué emocionante. No sé, Estrella, vos que estás tan lejos, vos que estás con tu marido ahí, tenés un pedacito de Paraguay, claro, el corazón de todas. Nos querés dar un mensaje a ver qué se sintió eso allá, tener la música paraguaya de las manos mágicas del señor Lito. Vamos a estar pidiendo un poquito de ver qué se siente para nuestra evaluación. Muchísimas gracias de verdad a la familia Neike, a la profesora Ana Lucy, a la profesora Rosa, a toda su familia de generación de artistas. Qué emoción fue cuando vimos el arpa. Casi se nos saltó el corazón por la boca. Muchas gracias desde Austria, desde Viena. Le extrañamos muchísimo. Esperemos que esto pase. Y mientras, gracias a la familia Neike por alegrarnos el corazón. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes y que a ustedes que nos dan, digamos, el impulso realmente para seguir viendo. Nosotros somos solamente un nexo. Ustedes hacen la fiesta, ustedes son el motor de todo este proyecto y agradecemos muchísimo, y al señor Roberto Gubo también, si nos puede dar unas palabritas que están tan lejos, pero tan cerca acá. Parece que le vamos a tocar aquí con el arpa paraguaya. Cuando bailaban era emocionante. ¿Qué se siente? Muchas gracias a todas y a todos por el espacio, por la oportunidad de compartir un poco de nuestro terruño desde tan lejos. Nos sentimos muy emocionados al son de la polca y las guarañas, y eso, qué mejor manera de expresarlo que a través de la danza. Muchísimas gracias, un gran saludo, y cuando esta pandemia que nos toca vivir hoy pase, Dios quiera sea pronto, les esperamos a todos por Viena. Ya Zapata. Ya Zapata, gracias. Bueno, listo, ya estamos. Escucharon los alitos de Taja y te lo... Tajalito ya está allá con un pie. Se olvidó la pandemia, Lito. Bienvenido. Un saludo a la Sonia también, mi profe, mi maestra. Sí, qué linda. Queremos escuchar un poquito la voz de la maestra, como dice la profe Sonia Llenaro, si nos puede, por favor. Está tan linda ella, si nos puede dar unas palabritas. Queremos realmente evaluar un poquito el trabajo, ver qué tal se sintió, porque el avión es grande. Profe Sonia. Hola, hola para todos. Estrella, un beso enorme. Te amo. Y Tili también. Bueno, vos sabés que el trabajo que hacen Ana Lucy es fantástico. Ustedes saben que yo soy profesora de danza paraguaya también, pero no estoy en aula. Pero siempre me intereso por todo lo que es la parte de paraguayo.
Me encanta, bailé toda mi vida, viajé por muchísimos lugares también, justamente con la danza paraguaya. Entonces, el trabajo que están haciendo y para llegar a miles de hogares y miles de personas que no están con nosotros, no están en nuestro país, debe ser una emoción, pero grandiosa. Y realmente es un trabajo impecable, Ana Lucy. Les felicito por todo lo que están haciendo y encima en forma gratuita, ¿verdad? Y que todos puedan participar. Muchísimas felicidades, Ana Lucy. Realmente a vos y a todo el equipo. Gracias, profe. Yo solamente soy la que hablo, realmente la que tiene el peso pesado. Está Fernanda Sánchez, la licenciada Fernanda, que está con todas las transmisiones. De repente nos trabajamos juntos en lo que es flyer y así nos estamos yendo, pero realmente es una bendición este espacio. Gracias a ustedes que están ahí también en la pantalla. Nosotros hacemos el nexo, como siempre decimos, un puentecito. Y ustedes son el motor de todo esto. Muchísimas gracias por las palabras, profe. Para nosotros un aliento realmente muy fuerte porque son nuestras maestras y nos impulsan a seguir, nos impulsan y que estén ahí vestidas, no sé, nos llega al corazón realmente. Gracias, gracias, profe. Queríamos ver el saludito de Romina, de la República del Guairá, de todo el equipo que ella trajo ahí. A ver, Romy, profe Romy y equipo. Hola, Ahí, chapa. ¿todo bien? Todo copio. Guairaica, Guazú, gente de Coronel Oviedo, los muchachos. Híjole. Las chicas de la Escuela Municipal de Mocayatú, que es aquí al lado, a 7 kilómetros. Bueno, estamos en mi academia en Más que Danza. Un gusto, un placer como siempre bailar con ustedes. Mediante ustedes estamos bailando. Ya verlo siempre, ¿verdad? Bueno, hoy cambié mi cuaderno por el vestuario porque me hicieron bailar acá los muchachos y las chicas. Bueno, y un gusto, un placer verles. Gracias por la linda clase, profe Rosa, a todo el grupo que estuvo trabajando en Neike. Bueno, nada que decirle que queremos seguir bailando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, uy, qué bueno. Gracias, profe Romy, por estar. Qué bueno, realmente, gracias. Sí, fue importante ver la coreografía que armaban ahí, la fiesta patronal, realmente, en vez de fiesta lo demás fue fiesta patronal. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Muchachos, claro, los varones tienen el mando en la danza paraguaya, pero las chicas mandamos siempre, ¿no se dan cuenta nomás? Fuerza, muchachos, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias. Gracias. Ahí está la profe María Angélica, también la profe María Angélica Paredes, queríamos ver. Estoy sacándole la fotito, ahí ya va. Profe María Angélica, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí estoy. Me disculpan porque no puedo abrir mi cámara, estoy sin energía y mi teléfono tiene poca batería. Nada, sumarme a la apreciación de todos, realmente. Recién te escribí al privado y te dije que sos una campeona, tenés toda mi admiración y respeto, así como todos los que participan de estos eventos, de estos proyectos, porque solamente así podemos mantener viva nuestra identidad, nuestra cultura y respetarla como tiene que ser. Estoy muy contenta, muy emocionada. Lastimosamente no pude bailar con ustedes hoy, pero les estoy mirando y estoy disfrutando de esta hermosa jornada. Muchísimas gracias, Ana Lucy, y a todo el equipo que trabaja y colabora contigo, a todas mis colegas. Me encanta, me emociona verles. Ay, yo voy a llorar. A las niñas de Guairá, de Mocayatú, que yo les estuve viendo hace 2 años, creo, en sus exámenes de tesis, ya todas unas profesionales hermosas. Un fuerte abrazo y espero que nos volvamos a encontrar pronto de manera presencial. Fuerza, Ana, y seguí adelante, que todo el apoyo tenés de nosotros. Ay, no, gracias, profe, gracias a todo el equipo, realmente siempre, qué lindo escuchar. Yo sé que bailaste todos los días, hoy te tocó libre nomás, pero gracias, gracias. Hoy soy espectadora.
Hoy sos la veedora, la examinadora de todo. Después nos pasa nuestras notas la profe María Angélica. 5F todita, no hay nada que decir. Toditos. Los Toditos, varones sí. están, wow, galanes, hermosos. Esa pareja de Austria, Dios mío, me impresionó, me impactó. Y ahora te va a impactar la pareja de Alemania que va a saludarnos un poquito, Lili Tamis. Lili Tamis, Mi ahí vida, mira un veo poco que ellos. hay una pareja argentina también. Sí, pero son todos botelleros por el mundo. Qué Ahí vamos a escuchar maravilla, qué maravilla. Qué riqueza, qué riqueza. Qué orgullo para nuestro país que nos estén representando en cada rincón. Muchas felicidades. Gracias, profe. Ahí vamos a escuchar el saludito de Lili Tamis con su marido. Hola, Lili, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, profe, yo no puedo hablar, te juro, estoy a encontrarle a mis amigas, a mis maestras, a gente que, a mi, híjole, la profe Sonia, ay, yo estoy súper emocionada y cada viernes que hay fiesta, nosotros ya estamos acá con la cerveza y el tereré. Muchísimas gracias, te juro que, no sé, me quedo sin palabras y vamos a ver ahora con Estrella, tenemos que organizar un tour para que vengan junto a nosotras, pase por Alemania, luego por Viena, Grecia también tienen ya casa, así que nosotros de recibirle. Tío Lito, ellos mina de Arpandi. No es lo con Rosa, tu arpa, no, Tío Lito. Te queremos mucho. Igual. Gracias. No, que Ahí yo. viene Lito, dijiste cerveza y llega. Invita a Alemania para tomarte cerveza. Esa foto. Yo te voy a visitar. Pare con pandemia. Ahí don Tami. Sí. Muchos saludos a tu mamá, Rosita. Híjole, ustedes son como mi familia, así que... Mami nos ve por el Facebook, así que mami nos ve a todos por el Facebook. Estoy escuchando. Te mandamos y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar tan lejos y poder acá compartir con ustedes. La verdad no tiene precio, es impagable lo que están haciendo. Y por favor sigan, que nosotros acá estamos felices y muy agradecidas. Y acá también. Saludos, don Tami. Tami, saludar nomás en cualquier idioma te aceptamos. Los está reclamando que no tiene eso que tienen todo en el cuello. Por favor, no envíenme para su... ¿Qué pasó, Diolito? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Un beso a todos y esperamos pronto vernos todos y bailar todos juntos. Así mismo, gracias Lili, gracias Lili. Ahora un saludito, a ver, ¿dónde está nuestra representante de Holanda? Nuestra Ángel de la Guarda de Holanda estará por ahí. Hola, estoy Gina, también le escucho a todo acá. No me peiné, ando Gina enfermita, por eso nomás que no pongo mi cámara, pero les sigo a todas y realmente es emocionante ver, sobre todo a la juventud, a las niñitas, a todos los jovencitos que están todavía, que están allí siguiendo todo esto, manteniendo nuestras tradiciones, es realmente emocionante y admirable, porque hoy en día, bueno, ya vieron lo que está pasando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y no sé, de verdad que es admirable. Y gracias, Neike, por todo lo que hacen. Así como dijo Lili, también realmente estamos lejos, pero gracias a ustedes estamos todos cerca y nos une esto, ¿verdad? El amor por nuestra cultura. Y eso, mantengámonos así, firmes. Muchísimas gracias desde Holanda, ella siempre está presente ahí, Carolina. Muchísimas gracias. Y la de Grecia, vamos un poco a ver, escucharle. ¿Dónde están ahí, Riquelme? ¿Será que está? ¿O ya se durmió? Gina. Ok, tengo que despertarle. Ella como me dice que me le despierte, por favor. Ella con la bella durmiente. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Y aquí la Talía, ¿me escuchan? ¿Me oyen?
Yo desde mi cama estoy llorando como siempre, se las Coco, pero estoy feliz de verlas, orgullosa de esas paraguayas yuki por todo el mundo, Guarabo y, ay, no sé lo ni cómo expresarme. Así es que muchísimas gracias a todas las profesoras que mostraron algo maravilloso, hermoso, divino, y espero verlas a todas por Atenas. Acá hay un rancho guaraní para todas. Un abrazo fuerte a toditas, orgullosa además, Yaguará. Ya tenemos casa en todo el mundo, eso es lo único de esta pandemia, sacamos eso, tener hogar en todo el mundo. A ver, la gente de Brasil que nos salude antes de hacer nuestro cierre, la gente del Brasil está por ahí. Sí, estamos por acá. Hola, Muy hola, buenas ¿qué tal? noches. Muy buenas noches. Estamos acá yo, Patricia Rivarola, Mónica Sánchez también, y creo que Fabiola también está, ¿sí? No sé si Patricia Villaverde está también, pero un gusto. Bueno, yo soy brasileña, soy hija de paraguaya, y entonces hacemos parte del grupo folclórico Alma Guaraní acá en San Paulo. Es un placer inmenso estar con ustedes toda esta jornada de Neike, de los viernes de botella, en estos encuentros de danza que estamos aprendiendo muchísimo, compartiendo muchísimo, y también es un placer inmenso a ver así los muchísimos paraguayos que están por el mundo entero, ¿sí? E é uma alegria, um honor muito grande. Eu quero agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade maravilhosa de aprender muito mais da dança paraguaia. Você entendeu, bien? Sí, tudo bom. Tudo bom. Increíble la idea. Sí, Muchísimas entonces gracias. muchísimas gracias por esa oportunidad. Yo no estoy acá con mi traje lindo, maravilloso también, pero es una alegría ver a ustedes con el traje, es una emoción muy grande, porque mi mamá que es paraguaya, mi hermana que es paraguaya también, ellas vinieron a vivir acá en San Paulo, y acá tenemos una comunidad paraguaya muy grande en la ciudad de San Paulo. Y ahí que siempre están compartiendo con el tereré, con el asado, con la chipa, con la sopa, eso se mantiene en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y entonces, un saludo muy especial a todos que están acá compartiendo de este momento especial. Muchísimas gracias. También tenemos el de Argentina. A ver, ¿dónde está esa pareja de Argentina que estaba con su bandera, con todo? Buenas noches, profes. Muchísimas Hola, gracias ¿cómo por estás? habernos participado de esto. Nosotros somos hijos de paraguayo, Moni y Raúl, por intermedio de la profesora Estela Maris Cabrera. Así que totalmente honrado de haber sido participante de este evento de tanta magnitud. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias. Muchísimas gracias. Y él, ¿qué tal? El señor Francisco desde Panamá. Ahí la foto oficial. Buenas noches. La verdad que saludos y felicidades. Me quitarme esto, creo que no me escucho. Felicidades a todos y a todas. La verdad que excelente lo que han presentado el día de hoy. Bueno, no he tenido la oportunidad nunca de ir a Paraguay, pero sí los he conocido mediante ahora Uniendo Fronteras Panamá. Y desde acá, un abrazo fuerte, muchos besos, muchas bendiciones. Y la verdad que los felicito a todos. Gracias por la oportunidad que me dieron por estar con ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Él trabaja para el gobierno de Panamá y muchísimo para nosotros. Realmente es un placer que usted nos acompañe, que quiera conocer un poco de nuestra cultura. Así que muchísimas gracias. Fernanda, contigo. Esperamos un ratito a la licenciada Fernanda. Vamos a conocer Pablita, como siempre vamos a conocer la pantalla de Fernanda. Hoy queremos hacerles otra vez un homenaje muy especial, decirle gracias a la familia Delgado por decir sí, por tener esa voluntad, por darnos la oportunidad de conocer un poquito más sobre la danza paraguaya, por dejarnos entrar en sus casas, de compartir ese hermoso talento que tienen y ese don de dar, porque realmente es
valioso lo que ustedes nos dieron. Les cuento que no se dan cuenta mucho de lo que están ahí en Naked, pero lo que ustedes están haciendo alimenta a muchas personas su corazón, da mucha fuerza, da voluntad, da realmente ánimo de seguir, y muchas personas que están en casa sin poder compartir con sus familiares disfrutan de lo que ustedes están haciendo. Digo ustedes porque nosotros acá con la mano estamos haciendo todo lo posible para que salga, pero son más bien ustedes los protagonistas, la razón de este proyecto que empezó, me acuerdo, pequeñito, como una idea de hacer un poco de danza de la botella, preocupados, y sin embargo fue creciendo, creciendo, y cada vez se va extendiendo más y realmente llega a varios hogares del mundo. Nosotros vamos a hacerle llegar en su WhatsApp o en su correo los certificados de gratitud, como siempre, que es lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Desde acá, desde el otro lado, decirle gracias a todos, en realidad a todos los que van compartiendo este hermoso proyecto de Neike Paraguay, Danza en la Botella, que realmente se está posicionando porque todos formamos parte. Dijimos que éramos una familia y que todos estamos para poder salir en representación de nuestra hermosa patria, darle la fuerza, la energía necesaria en tiempos de pandemia, que para nosotros, digamos, es un honor realmente cada viernes, cada día estar en esto. Mientras Fernanda va haciéndoles recuerdo nuestro encuentro del día jueves. El jueves tenemos ya un primer encuentro súper importante con una profesional. Les voy a indicar ya que el jueves y el viernes tenemos realmente dos charlas súper importantes, porque ya empezamos los ciclos de nuevo de charlas. Dejamos las clases por un tiempito hasta ver qué nuevas ideas tenemos. Pero quisiera que nos enganchemos el 4 de febrero aprendamos sobre salud mental. Es tan importante cuidar el cuerpo y también la psiquis, ¿verdad? El alma. Entonces, importante que nos encontremos, preguntemos. Nosotros realmente en este proyecto estamos haciendo mucho porque estamos trabajando en ello. Vamos a estar con la licenciada Mercedes Cabrera, ahí ven el flyer. Ella es licenciada en psicología, nos va a estar hablando sobre qué hacemos en este tiempo de COVID. Así como nos habló el doctor una vez, vamos a hablar de adaptación personal, laboral y familiar en tiempos de pandemia. De repente estamos todos muy encerraditos, y cómo sobrellevar de la mejor manera esta situación. Retos y oportunidades. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, una oportunidad es Naked. Nosotros vimos dentro de este reto de aislamiento, de encierro, el hacer esta actividad, y que todos al final nos enganchamos, hicimos algo muy lindo, estamos haciendo algo muy lindo. Y manejo de las emociones en el aislamiento. Es súper importante. Y después, a la par, las preguntas que ustedes van a ir realizando, todas las que quieran. Si no quieren hacerlo en el chat, lo hacen en el teléfono, que nosotros igual lo vamos a hacer llegar. Y tenemos el viernes también las botelleras. Empezamos nuestros viernes de botelleras con las botelleras de Europa. En este caso estarían Estrella Gubo, y esperamos que el señor Gubo también la acompañe desde Viena, Austria. Erika Vega y Nelcy González de Madrid, España. Recordemos, Erika trabaja de blanco, y Nelcy, su mamá, estará acompañándole también de cerca. Anaí Riquelme desde Atenas, Grecia. Anaí, no vaya que a llorar ese día, por favor. Prepara ya todo, porque con esa angana. Entonces, vamos a empezar con la parte 1 de botelleras en Europa, porque realmente va a haber otro bloque más adelante de las botelleras, porque están muchas en Europa. Y así vamos a ir trabajando la escenografía, las luces y mediación de conflictos, que ya tenemos para febrero. Todo el mes de febrero está lleno, y en marzo vamos a seguir con más charlas. Así que tenemos esto, y agradecerle desde ya la transmisión. Pueden seguir en Facebook Live de Naked Paraguay, Danza de las Botellas, todos los comentarios. Les recordamos siempre que nos dejen ahí las salutaciones o lo que ustedes quieran dejar a las profesoras que realizan la charla, para que ellas le puedan leer, porque acá de repente
En el chat del Zoom no leen, les aviso luego que no leen, porque muchísima pedía las cosas y no se lee. Entonces, por favor, dejen los comentarios en el Facebook Live, ahí está súper está explicado todo desde el principio a fin. Prometo no llorar. Muy bien, gracias, Anaí. Pedimos también que envíen sus fotos a nuestro grupo de WhatsApp de Neike Paraguay y también que compartan, nos etiqueten en sus diferentes páginas. ¿Qué tal, Fernanda? Podemos ir cerrando la transmisión de hoy.